y a ti la honra. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano. Ubíquese ahí en su asiento y tome nota de los que les gusta tomar nota de los consejos de la palabra de Dios. Y los que tienen una memoria fresca como la lechuga, esos no toman nota, ellos lo tienen todo acá adentro. Es importante tomar nota para poder estudiar, para poder comprobar, para poder comparar la palabra de Dios, para poder conjugar cada versículo que nos une y poder entender el consejo de la palabra del Señor. Le dije que el tema de esta mañana se titula Moldeados por Dios. Y vamos a hablar de esa manera como Dios trabaja. La Biblia compara a la iglesia como un ejército. Tiene muchas comparaciones, muchos versículos donde Dios habla que nosotros somos sus escuadrones, su ejército celestial. Y se considera muchas cosas militares para los que han sido militares. Y cuando se compara a la vida cristiana, hay muchas cosas parecidas. Y se considera que el modelo militar fue tomado de la Biblia. Porque es Dios que forma una disciplina en un pueblo, que en aquel tiempo fue llamado Israel, pero que en este tiempo Dios no le habla a Israel, sino que le habla a la iglesia. Recuérdese que según la escatología, Israel, desde el tiempo de la venida de Cristo, Israel está apartado del plan de Dios. Está dejado a un lado, dice la Escritura, y Dios se escogió a otra esposa, que es la iglesia. Una iglesia mixta de todas las naciones del mundo, donde no hay raza, lengua ni nación, sino que todos los que creemos en Cristo y le hemos recibido, hemos venido a ser parte de esta iglesia, a lo que generalmente conocemos como el cuerpo de Cristo. Sean estos peruanos, ecuatorianos, salvadoreños, bolivianos, americanos, europeos, africanos, asiáticos, todos los que creemos en el sacrificio de Cristo somos la iglesia de Cristo. Y somos el Israel, se compara con el Israel espiritual. Entonces Dios ya no le habla más a Israel, sino que le habla a su iglesia. Por eso es que esta mañana Dios se dirige a nosotros. Y en nosotros Él está fomentando todo lo que quiso hacer en el corazón de Israel. Formar un carácter a una iglesia para que pueda tener resistencia. Se recuerda que la Biblia tiene algunos parámetros que son puntos de referencia para la salvación, porque no creemos en la salvación para siempre, o sea, salvos siempre salvos, sino que la Biblia dice el que persevere hasta el fin. Entonces, ese es un principio de una constante perseveración hasta que Cristo venga, una constante perseverancia hasta que Cristo venga. Entonces no es porque yo acepté al Señor y bueno, luego después vivo como quiero y cuando Cristo venga me va a llevar. No funciona así. Dice que necesito perseverar por todo el largo camino que Dios me dé en esta vida. Se le llama peregrinaje, así le llamó el apóstol Pedro. Los años de peregrinaje en esta tierra. ¿Cuántos años vamos a estar? Yo necesito perseverar. Para perseverar se necesita resistencia. Porque los seres humanos no somos, por naturaleza, no somos buenos para perseverar. No nos gusta concluir, ¿cómo se le llama? Trabajos, procesos. Por eso es que tenemos edad de los seres humanos donde se trabaja especialmente en la preadolescencia, adolescencia y juventud con el fin de fomentar principios, porque entran a etapas. Yo hablaba con dos jóvenes el día de ayer y ya cumplieron los 18 años
Y yo les decía, se terminaron las etapas cortas. Porque se inicia la etapa de niñez, que uno siente que pasa rápido. La preadolescencia ya va a pasar. Los padres dicen, ya le va a pasar esta locura a este muchacho. Luego viene la adolescencia y otra vez otra etapa complicada donde enfrentan una serie de cosas, pero que ahí termina. Pero cuando se entra a la edad adulta, ya no son etapas de terminar, sino de enfrentar para toda la vida. Entonces hay jóvenes de 18 años que hoy ya están estudiando y están trabajando y están en la iglesia. Entonces yo les decía el día de ayer a estos dos jóvenes, esta etapa no termina nunca. O sea, ya entraron a la edad de lo que hacemos todos los adultos. Trabajo, estudio va a terminar, iglesia y una serie de actividad que no se termina hasta que Cristo venga o usted se muera. Porque uno dice, estoy trabajando para pagar mis estudios. No, ya entraste a una etapa donde no vas a parar de trabajar hasta que te mueras. Y es bien feo. Porque hay que levantarse bien temprano, ir a dormir bien noche. Y hay que hacer una serie de cosas, que hacer en el hogar, responsabilidades. Y no te desconectes de las responsabilidades de tu iglesia, de tu vida espiritual, de tus estudios. Y es una serie de cosas que al cumplir los 18 se inicia y no termina nunca. Y el que no tuvo una formación antes de llegar a los 18 carece de resistencia. Y estos cuando entran a esta etapa dice, estoy pensando no casarme. Estoy pensando no irme de casa. Hasta los 18 querían escapar de los padres. Pero ya cuando comienza a enfrentar la vida dice, pienso que me conviene quedarme con ellos. Porque están enfrentando una serie de cosas que no terminan nunca, que lo único que les va a ayudar es la formación que tuvieron en sus etapas de la adolescencia, preadolescencia y juventud, que les va a ayudar a recordarse para poder resistir en la vida. Hay cosas que necesitan resistencia. Por eso es que en los campamentos yo los saco a correr de vez en cuando. Y entonces, como nunca corren, y hay jóvenes que yo me quiero ir. Pero después se van a bañar, comen, se les olvida. En el momento sofoca, pero todo tu cuerpo está recibiendo capacitación. El siguiente día es menos. Después de una semana es menos. Mire, los que están yendo a trabajar de los jóvenes se están levantando temprano. Sábado y domingo que no van a trabajar, igual se despiertan temprano. Porque el cuerpo cultiva hábitos. Y eso lo dan los procesos donde el cuerpo se va moldeando a ese estilo de vida o a esa necesidad. Por eso es que Dios trabaja con nosotros en procesos de tiempos largos. Porque necesita que nosotros seamos resistentes en todo lo que vamos a enfrentar. Por eso es que el versículo 4 de Jeremías, vea lo que ve el profeta, y es que ahí es cuando Dios le habla y le dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. O sea, nosotros somos comparados como el barro en las manos del Señor. El evangelio no es, hermanos, un tiempo de que yo pasé al altar, recibí al Señor y hoy solo me congrego. No, nosotros somos barro en las manos del Señor. Y Dios está trabajando cada día, porque no es que Dios llamó, dijo Gigi Ávila, ¿cómo dijo? Pacotilla de vagos. La iglesia no es de vagos, no está compuesta por gente que se conforma o mentalidad religiosa de que me congrego, me voy a mi casa. Eso se llama religiosidad. O sea, Dios llamó a un pueblo y con cada uno de nosotros Él tiene, hermanos, un proceso de trabajo, de formación. Las 24 horas.
Él nos está moldeando. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de la llamada de cada uno de nosotros es que nos demos por enterados que hay que servir en este reino de Dios. Hay multiformas de servirle al Señor, y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos, dones, habilidades a desarrollar para poder servir en este reino. No hay ningún integrante de la iglesia que no tenga nada que hacer. Pero hay que aceptar los procesos de formación del Señor. Estos son los mensajes de los predicadores, y son los mensajes que la mayoría de cristianos no nos gusta escuchar, porque a nosotros nos gusta tener una religión. O sea, los domingos voy a la iglesia, me pongo el traje del domingo, voy a la iglesia, fui a mi culto, yo ya cumplí. ¿Y dónde está tu responsabilidad con el reino de Dios? ¿Quién va a ir a evangelizar a los perdidos? ¿Quién va a estar orando por la expansión de la iglesia? ¿Dónde están los que ayunan para el crecimiento de la iglesia y para contrarrestar toda la fuerza del mal de Satanás, que no se contrarresta con un sistema secular, sino con un sistema espiritual? Entonces Dios prepara y capacita gente para integrarla en las diversas áreas que este ministerio de Dios o este reino de Dios necesita. Hay 4 ministerios que Cristo nos impartió cuando estuvo en la tierra. ¿Cuáles son? A ver, ayúdeme. Enseñanza, evangelismo, sanidad y liberación. Por esto está compuesto el reino de Dios. La enseñanza, que es la preparación y la capacitación del conocimiento de la palabra de Dios. El evangelismo, que es la conquista de los perdidos. La sanidad, que es la restauración de la salud de los cuerpos enfermos. Y la liberación, que tiene que ver, hermano, con romper las cadenas de los espíritus diabólicos que oprimen los seres humanos. Entonces Dios prepara personas para distribuirlos en las áreas de este ministerio de impacto del reino de Dios. ¿A cuál pertenecemos? Todos debemos pertenecer a uno al menos. Los que están enseñando la palabra, los que generalmente están en las calles predicando la palabra. En eso se encuentra la mayoría de la iglesia, porque es el llamado general a la iglesia a hacerlo. Los que oran por los enfermos porque tienen dones, sea de oración de fe o de milagros o de imposición de manos. Los que oran por los endemoniados, porque no es para todos. Hay quien ora por los endemoniados y se añade un endemoniado más al grupo. Sucede cantidad de personas que no fueron llamados para eso, o no se les gusta prepararse para poder enfrentar ese campo que demanda un poco más de lo otro. Entonces Dios está preparando. Ese hermano es el trabajo que Dios tiene en la iglesia de Cristo. Ahora, siempre hemos hablado que usted no es dueño de usted mismo. Dios es dueño de nosotros. Ahora, la complicación que nosotros vemos, los predicadores, y generalmente se conoce, es que hasta el día de hoy el hombre lucha contra Dios por imponer su propia voluntad. Y en este proceso de trabajo de Dios a la iglesia, lo que Dios espera que usted y yo le hayamos ya rendido nuestra voluntad a Él, para que Él haga su voluntad o ponga su voluntad en nosotros, y nosotros vivir solo para hacer la voluntad de Dios. Pero esa es la guerra, porque hasta el día de hoy nos resistimos porque queremos vivir conforme nuestra voluntad. Amén. No diga que no, ni se quede en silencio, que esa es la lucha que tenemos. Yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero vivir a mi manera. Y hay quienes alimentan este ego de orgullo en el hombre. ¿Para qué tanto? No sea fanático. Dios no es que demanda tanto. No, Dios quiere ser dueño de mi voluntad. Así como el diablo fue dueño de nuestra voluntad antes.
Hermanos, yo consumí alcohol y drogas. Fui borracho desde los 15 años hasta que me convertí. O sea, borracho, borracho. De caerme dormido en las calles. Ahora, usted me pregunta, ¿el alcohol o el licor es bueno? Es horrible. Quema, destruye. ¿El cigarrillo tiene un efecto bueno? No. La droga tampoco. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque habíamos decidido que el diablo tuviera el control de nuestra voluntad. Ningún ser humano en esta tierra quiere ser malo, pero no puede dejar de ser malo. Usted habla con la prostituta, ella no quiere ser prostituta, pero no puede dejar de prostituirse. El drogadicto no quiere seguirse drogando, pero no puede salir de la droga. ¿Por qué? Porque hay alguien que controla su voluntad. Ahora Pablo exhorta a la iglesia y dice, así como cuando estabais en el mundo, dice, presentabais vuestros miembros al pecado, ¿por qué no hoy presentarlos a Cristo? Pero hoy que somos libres en Cristo, hoy nos llenamos la boca, soy libre, yo en Cristo soy libre, y yo en Cristo soy libre. Pero no entendemos esta libertad que Pablo dice, pero no la uséis para pecar. Sino dice que la uséis para exponer vuestros miembros a la justicia de Cristo. Entonces Dios quiere tomar nuestra voluntad para implantar su voluntad en nosotros y que terminemos haciendo el propósito para el cual Él nos llamó. Ahora, alguien puede decir, yo no quiero. No importa que no quieras. Dios sigue trabajando. Ahora, yo quiero hablarle de ese proceso. Porque de una u otra manera lo he vivido, sea en la vida secular o sea en el reino de Dios. Y he logrado entender que conforme a la reacción nuestra, el tiempo que Dios tiene de trabajar con nosotros puede ser el que Él determinó o mi reacción lo puede alargar. Y hay personas que se mueren y pasaron toda su vida luchando contra Dios. Pero enfrentaron una vida de dificultad, de problemas, de dolor, de crisis, de necesidades, de tantas cosas que quisieron ser libres. Me encanta ver los cristianos felices. Es que yo creo en eso. Me encanta encontrarme cristianos victoriosos, no frustrados. No frustrados. Me encanta encontrarme con cristianos, hermano, que tienen claro el concepto de la fe. Y cuando lo tienen claro, se dan todo para Dios. Pero generalmente la gente que sufre dificultades y problemas y que pasa su vida amargada y en chisme, en murmuración y en tantas cosas, generalmente la gente que siempre se está lamentando y que se está resistiendo al proceso de Dios. Entonces Dios no tiene ningún problema, porque como para Él nosotros somos barro. Mire, a mí y yo a usted me le puedo poner renuente y soberbio y orgulloso y resistirme y enojarme y molestarme, pero el hombre en las manos de Dios es un poco de barro. Y cuando vio que ese poco de barro se le quedó viendo mal, Dios dice, me salió mal. Y entonces le vuelve a meter las manotas y ¡paz! Lo destruye. ¿Acaso no puedo hacer yo así con Israel? Le dice Dios al profeta. Así como la vasija de barro se echó a perder en la mano del alfarero y él volvió y la hizo de nuevo, dice, ¿acaso yo no puedo hacer así contigo, Israel?
Por eso es que hay quebrantos, hay dolor y hay tanta cosa. Y a veces no tiene culpa ni el mundo ni el diablo, sino nosotros mismos, porque nos estamos resistiendo al proceso de formación de Dios. Entonces Dios dice: este medio rebelde no puede funcionar así, lo voy a destruir de nuevo, lo voy a rehacer. Y ese proceso es duro, ese proceso duele. Por eso he comparado, hermano, con el barro. Entonces fíjense que la Biblia nos muestra en varios episodios de que Dios sigue llamando, de que Dios sigue buscando hombres y mujeres y que Dios sigue formando, pero el hombre sigue resistiéndose. Hasta el día de hoy, hermano, hay cantidad de personas resistiéndose a los procesos de Dios y a la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros hemos agarrado un estilo de vida a nuestra manera. ¿No es verdad? Sí, sí. ¿Quiere que se lo compruebe? Nosotros le servimos a Dios cuando tenemos tiempo. Eso evidencia que Dios está a despensa del tiempo que me sobra. Pero es que Dios, y nosotros usamos todas las circunstancias de la vida presente para presentar objeción al Señor y defensa. Tú sabes, Señor, tú me conoces, con todo el corazón yo quiero, pero tú sabes mi necesidad, pero tú sabes acá. Todo tiene que ver con el estilo de vida que nosotros escogimos. Yo escogí vivir en una casa bien grande para pagar más. Yo escogí comprarme un vehículo cuando podía venir con los medios públicos y hoy tener más gastos. Yo escogí, es mi estilo de vida. Por eso, ahí es donde se habla de la voluntad de Dios. ¿Sabe que hace años, hermano, le comunico esto? A los inicios del evangelio, los ministerios siempre fomentaron al corazón de los feligreses vivir en comunidades. Así creció la iglesia, como el sistema de remar. Usted se convertía y se unía a una comunidad. Así comenzó la iglesia primitiva. Por eso es que hoy tenemos muchos grupos, especialmente en América, en los Estados Unidos, muchos grupos. Y cuando usted va a la historia a ver grandes líderes de la iglesia de Cristo, casi todos fueron con esa mentalidad de formar comunidades y separarse. Esa gente no veía televisión, esa gente no escuchaba la radio, esa gente tenía su manera de vestir, se le enseñaba todo eso. Pero un día nos rebelamos. Y yo no le estoy diciendo que nos vayamos a vivir en comunidad, aunque fuera bueno. Porque con el tiempo que ha pasado, ya nosotros vivir en comunidad se nos hace difícil. Porque nosotros queremos nuestro espacio. Bueno, acá en la Italia nos hemos sistemado un poco, pero por cuestiones de ahorro. A dormir en postoleto. Qué horrible eso, ¿no, hermano? Usted tiene que dormir en la sala y hay que esperar que el dueño le den ganas de irse a acostar. Yo ya he vivido así, hermano. He estado sentado en mi sillón ahí, durmiéndome, esperando a ver a qué horas dejan la cocina libre. Y al nomás que cerraron, yo saqué mi cama y tirarme ahí porque... Pero es parte de un proceso. Ahora, vea lo que Dios le dice. Yo puedo hacer contigo así, Israel. O sea, Dios está, hermano, en este proceso. Ahora, vea, el problema es que en estos tiempos, hablando de la resistencia, estamos en el tiempo donde cantidades de líderes que salen sin procedencia. Y es el correr de la iglesia, porque nunca en la historia de la iglesia se vio lo que se está viendo hoy. Que la gente se cambie de iglesia a la hora que le da gana. Y hoy, ¿dónde está el hermano? Algunos hermanos de acá que se fueron, yo los hacía en otra iglesia, hoy están ya en otra. Y esa no es la segunda, ya es como la tercera o la cuarta.
Y el problema es, hermano, que hay carencia de ovejas, pero se ha aumentado los pastores. Por eso, ¿cómo tener una mega iglesia? Para tener una mega iglesia deberíamos de evangelizar pastores. Porque hoy todos los pastores que nacen tienen que llevarse un grupo de otra iglesia para poder tener su grupito. Por eso se le llama pescar en pecera ajena. Por eso le dije, ministros llamados sin procedencia. Porque el que Dios formó y el que Dios llama, o sea, Dios respalda. Y entonces Dios trabaja en cada área de su vida y en cada área de su ministerio. Pero ese es el problema que no tuvimos otros años, pero que lo tenemos hoy. Ahora, el problema no es tan solo eso, sino que es la distorsión de la enseñanza o de la formación de la iglesia. Porque aparecen estos tipos sin ningún conocimiento de la Biblia y comienzan a inculcar lo que ellos creen que así es. Y los otros que son parecidos se creen eso. Si como no hay formación y no hay nada, al final terminan fuera o saltando de una iglesia a otra iglesia. Y todo se desvanece, porque lo que no es de Dios se desvanece, pero lo que es de Dios permanece. Y va de aumento en aumento. Hay pastores y hoy nosotros tenemos cena de pastores. Entonces a veces la hermana me dice, vienen tantos pastores. ¿De qué iglesia es? No sé, dice, no, creo que no tiene iglesia, pero es pastor. Qué raro eso, ¿no? Pues invitémoslo para conocerlo, ¿no? ¿Y dónde, qué congregación es? No, dice, por acá andamos explorando. Ya no los vamos a invitar porque andan explorando. No existen pastores sin ovejas ni ovejas sin pastor. Especialmente acá en la Europa y en otros países donde se busca el bienestar económico, aparecen pastores de sus países que dejaron sus iglesias por venir acá. ¿Será posible eso de parte de Dios? No creo. Yo he tenido que aconsejar un par de ellos y decirle, ¿por qué piensas quedarte o por qué piensas estar acá? ¿Te ha autorizado Dios dejar una iglesia abandonada? ¿Estás seguro que es de Dios? Bueno, y unos han entendido, otros no. ¿Pero por qué, hermanos? Porque falta de formación de Dios. Ahora, en esto de la formación de Dios, Dios tiene que ver muchas cosas con nosotros los hombres, hasta formarnos resistencia, porque la idea no es que Dios me use, la idea no es que Dios me llame, no es que Dios me dé un ministerio, sino la idea es permanecer. Yo debo permanecer. Si usted dice, yo me encontré con Cristo y Él cambió mi vida, y yo he escuchado una serie de testimonios, hermano, acá en la iglesia, en todas partes. Dios me sacó de la droga, Dios me sacó del alcohol. Los últimos, Dios me sacó de las pandillas, y hoy están presos porque volvieron a las pandillas. O sea, la cosa no es contar lo que Dios hizo, sino mantenerlo hasta que Cristo venga. O sea, yo no puedo andar contando lo que Dios hizo, pero hoy estoy mal, hermano, pero hoy ya volví al mundo. Eso no funciona. Lo de Dios permanece. Por eso es que Dios está interesado, hermano, en formarnos, en capacitarnos para que nosotros resistamos hasta el fin que Cristo dice, yo debo venir, porque dice, los días se complican y aún mis escogidos son afectados. Es tan complicado el sistema de vida que hoy llevamos que Dios está preocupado por llevar a su iglesia, pero durante Él no viene, Él sigue trabajando en su iglesia para formarnos resistencia en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. Nosotros debemos resistir en todas áreas, hermano.
¿Por qué existen tantos divorcios? Porque no se le formó resistencia. Entonces el joven cree que se enamora, que guapo, que guapa, que lindo, se casa. Ay, quisiera mi matrimonio como ese, quisiera el otro como. ¡Qué alegría! Es que el matrimonio ahí no es pero ni el inicio. Porque el verdadero matrimonio comienza ya cuando se comienza a convivir. Escuchen esas expresiones. Es hermoso estar casado. Es hermoso tener una mujer al lado. Es hermoso tener un hombre al lado. Pero soportarlo es horrible. Alguien tuvo que fomentarme valores para aprender a resistir. Uno termina amando, uno termina enredado, yo ni para dormirme me duermo sin mi esposa. Imagínense hasta el grado que uno llega. Y de repente, ¿verdad que usted conoce personas y dice, yo con esa mujer? Pero hay otro que se encuentra feliz con ella. ¿Cómo le hizo? El proceso de convivencia, los valores que nos tiene claro el matrimonio es para toda la vida. Y eso me tiene, cada vez que voy a pelear, yo tengo, ¿para qué voy a pelear? Torpe. ¿Para qué vas a pelear con tu misma carne? Si después tienes que irte a acostar con ella, tienes que seguir conversando con ella, Entonces, los valores fomentados en nuestra vida, hermanos, nos dan resistencia, la capacidad de sobrevivir, pero en victoria. El matrimonio es uno de los que duran por cultivar valores de la palabra de Dios. ¿Sí? El trabajo viene inculcado por la palabra de Dios. Todos tienen que aprender a trabajar. ¿Por qué? Porque desde que se crece, decía al inicio, la vida es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, jóvenes. Trabajo. Se acabó el tiempo. Ay, ¿por qué tengo que lavar los platos yo? ¿Y por qué no los lava mi hermano? En tu hogar ya no va a estar tu hermano, ni tu hermana, ni tu padre, ni tu madre. Y la mujer va a trabajar y todavía viene a lavar platos y viene a cocinar y tiene que limpiar la casa y el sábado hace una limpieza general y dice, ¿y cuándo se termina esto? Hasta que te mueras. Ahora, si usted se quiere ser famoso, no haga nada de eso, ¿eh? ¿Cómo famoso, pastor? Porque usted va a aparecer en el programa Sepulte en Casa. ¿Ha visto ese programa de los que están sepultados en casa porque nunca barren, nunca limpian la cocina? Y eso es una montaña de suciedad, ropa sucia, zapatos por todos lados. Y ellos para caminar andan abriendo el espacio, no se bañan, nada. ¿Cómo una persona puede llegar a eso? Porque no vivió procesos de formación que le cultivaron hábitos y le enseñaron principios de la palabra de Dios, que hay que seguir haciendo eso. ¿Han visto jóvenes cuando los padres pierden el trabajo? Gloria a Dios que perdieron el trabajo. No dicen así. Ni duermen esa noche preocupados. Y es tan bueno trabajar que el siguiente día van a buscar otro trabajo. ¿Porque les gusta? No, porque hay que hacerlo. Porque esa es la vida. Porque hay que alimentar una familia. Porque hay que cubrir todos los gastos que tienen como familia. Entonces hay que irlo a hacer. Pero ¿qué es lo que le ayuda a mantener eso? ¿Alguien le enseñó? ¿Alguien le inculcó? La resistencia. Ahora, si nos trasladamos a la vida espiritual, eso es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir esa resistencia en todas las áreas de nuestra vida. De verdad, hermanos, de verdad. Unos cuantos hermanos han venido a mí. Cuando vinieron por primera vez dijeron, ¿quién es el pastor de la iglesia? Y ya se lo enseñaron. Usted es pastor, gloria a Dios, santo, aleluya. Ya el Señor me lo había mostrado en sueño.
Dice, yo estoy acá, me lo han dicho así, porque el Señor me lo mostró y me mandó. Sí, ese púlpito yo lo vi ahí. Sí, con luz azul, así era. Como dice acá, Mara, eso. Esta es la iglesia a la cual Dios me manda. De esos, hermanos, ya se fueron la mayoría. Y yo casi no les pongo atención. Le digo, ok, hermano, gloria a Dios. Yo digo, si es de Dios va a permanecer y que sea bueno, Señor, porque si es malo que se vaya antes. Ya no están. ¿Por qué? Porque nos cuesta la resistencia. Hace años dijo una joven de nuestro ministerio, si hay algo, dijo, por lo que me motiva a mi pastor, es que siempre tiene una sonrisa en la boca. Yo siempre me ando riendo. Siempre me ando riendo. El problema es que si tengo que disciplinar, dejo de reírme. Y ahí es donde dice, el pastor es duro, tiene un carácter duro, ese pastor no tiene amor. Es que depende cómo usted quiere vivir. Ahora, si quiere que todo se le permita, será imposible. Pero si nosotros vivimos agradando a Dios, hermano, riámonos, gocémonos. Nadie tiene problemas de disciplina ni de nada. Acá todo el mundo es obediente y vivimos felices haciendo la obra del Señor, tranquilos, todos riéndonos de oreja a oreja. Pero si hacemos algo malo, ahí cambia el humor. Ahí es diferente, es la misma actitud de Dios. Entonces, hermano, Dios trabaja sobre nuestras vidas para enseñarnos esa resistencia, porque Él quiere que nosotros vivamos y terminemos nuestros días en esta tierra haciendo su voluntad. Vivimos para hacer la voluntad de Dios, amén. Entonces vea, Dios todavía sigue llamando hombres y mujeres que hagan vallado. Vea lo que dice Éxodo capítulo 20, capítulo 22, versículo 30. 22:30 de Ezequiel. ¿Le dije? Sí, no, perdón, Ezequiel. Perdón, hermano, que está ahí, hermano. Ezequiel 22:30. Vea qué lindo eso. Y busqué entre ellos hombre, después de mencionar una serie de comportamiento del pueblo de Israel, ahora dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea, Dios hoy sigue buscando hombres y mujeres que hagan vallado. Usted sabe lo que es ponerse a hacer una red y decir, esto no se hace. Hoy vivimos en el tiempo donde la gente quiere que se le acepte como es, como quiere vivir, como le da la gana, como ellos lo entienden. Y no es así. Dios ha llamado hombres y mujeres con el conocimiento de su palabra, con el propósito de Dios, para ponerse a frente y decirle al que está caminando mal, no se vive así. Eso se llama vallado. Cerrar huecos, cerrar portillos, decir, esto no es el camino, hermano. Ustedes lo van a tratar de metido, de que se la cree de igualado. ¿Y quién es él para que se meta ahí? ¿O quién es ella que viva su vida? En la mía nadie se meta. Nos tenemos que meter porque si no va a parar en el infierno. Entonces Dios sigue llamando hombres y mujeres, hermanos, que hagan vallado en todas las áreas de nuestra vida. No necesariamente tiene que ser un pastor o un líder, pero usted enseña, usted aconseja a otras. Imagine que las mujeres adultas aconsejan a las mujeres jóvenes, los hombres a otros, y diciéndole cómo estás, cómo te ha ido, cómo vas en el camino del Señor. No es solo para hablar de fútbol o para hablar de otras cosas, no, es para aconsejar. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás siguiendo bien con Dios? Eso no está correcto. Por eso es que dice, Dios sigue buscando en medio de la crisis del pueblo de Israel, en medio de la vida desordenada. Dios siempre está buscando hombres antes de que Él aparezca, porque cuando Dios aparece es para traer juicio.
Cuando un pueblo se corrompe, Dios aparece para juzgar. Pero antes de que Él aparezca, Él ha enviado sus mensajeros para que el pueblo oiga y para que el pueblo pueda tomar sus precauciones antes de que Él pueda aparecer. Vea lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, ese es el tipo de hombres y mujeres que Dios está buscando. Que alguien pueda decirle a otro: este es el camino por donde tienes que ir. Este es el mejor camino. Yo me alegro con tanta gente que Dios ha rescatado, pero a través de hombres y mujeres que se ponen a la brecha a aconsejar. Este es el camino, hermano, no hay otro. Formar un complot, eso cuesta poco, hermano. Se han destruido ministerios grandes, hermano, porque donde está el chisme y la murmuración, ahí van, todos los bichos se pegan. Pero gente que forme vallado son pocos. ¿Por qué? Porque se necesita ser fuerte. ¿Alguna vez vio a los antimotines? Bueno, el motín es la cantidad de personas que va en contra del Estado o del gobierno. Entonces se formaron las unidades de antimotín y se equiparon para eso. Entonces el antimotín usa un escudo de fibra con un brazalete, lo lleva acá, casco, chalecos y trajes para resistir a las pedradas, a los leñazos, a lo que sea. Y un leño bien grueso de una madera de acacia. O sea, resiste cabezas. Y los instruyeron para enfrentar este tipo de manifestaciones que se dieron antes de que el terrorismo cobrara fuerza. Porque hoy ya las manifestaciones ya no son solo de gritar, hoy van con armas. Pero antes era solamente manifestar su inconformidad. Entonces iban los antimotines y ellos avanzaban a la voz de mando. Entonces van y lo que van haciendo es presionando a las multitudes a que abandonen y se vayan. Pero no es fácil. 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 personas para un cordón de hombres queriéndolos detener es imposible. Se tiraban 10 encima y pasaban sobre ellos. O sea, solo para darle una idea que no es fácil ser vallado. Pues yo he visto gente renunciando a servirle al Señor porque dicen: no, pastor, hoy que comencé a servirle al Señor pensé que todas las cosas me iban a ir bien, y es cuando más las cosas, dice, se han complicado. ¿Alguien no te advirtió? Primero, que del árbol que lleva fruto todo mundo va a tirar leña y piedras, y que cada vez que quieres hacer algo para lo bueno, todas las fuerzas del infierno y lo malo va a venir contra ti. Y entonces Dios no pone solamente, dice: ¿saben qué, muchachos? Necesito tapar un hueco acá, vengan 5 fuertes musculudos así. No, dice: vengan de los que han pasado por el proceso de formación en mis manos, lo que saben lo que es resistir el dolor, pero se resiste por necesidad, por amor. Los que han enfrentado crisis, pruebas y han confiado en mí. Ese es el proceso de formación de Dios. La gente que resiste en medio del dolor. Hay gente que se le murió su pariente y usted ni cuenta se dio. Pero hay otros, hermano, que no sabemos ni dónde viene la muerte, pero ya está. Es que hoy sí me voy a morir, dice, de esto me voy a morir. Y saca las enfermedades de su tatarabuelo, de su bisabuela. Sí, hoy sí me voy a morir. No se va a morir. Entonces, si usted no va a entrar por esa puerta ya con la cara y dice: oye, el culto va a estar triste, Dios mío. Y ya cuando lo sale: Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. ¿Y qué le pasa? ¡Ay!, dice.
No, está bien llorar, hermano, está bien desahogar, pero no lo agarre como estilo de vida. Crea en Dios, confíe en Dios y diga: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. Yo sé que Él es mi proveedor cuando haya crisis, cuando haya escasez. Yo sé que Él es el que me da fuerza cuando no tengo ninguna. Yo sé que Él es mi protector cuando todos quieren pasar sobre mí. Él tiene cuidado de mí, aunque duele, aunque se sufre, aunque se llore en silencio, en público, pero no lo agarre como estilo de vida y no venga a transmitirle eso a otro. Entonces, esa resistencia es la que Dios nos está dando a nosotros. Eso es lo que Dios está formando. Y necesita de hombres y mujeres para poder ayudar a toda la gente, hermanos, que todavía están en ese proceso de formación. Entonces, eso es lo que todos deberíamos anhelar, hermano, vivir ese proceso de Dios. Entonces, vea, Dios está moldeando todavía hoy a sus hijos. Todos sabemos que Dios moldea. ¿Cuánto tiempo toma tal proceso o el proceso de formación? ¿Cuánto tiempo le tomará a Dios prepararnos? Todos son diferentes los procesos. ¿Cuánto le tomará a Dios preparar? No hay un tiempo establecido para la preparación de cada uno de nosotros. La Biblia dice que a Moisés le costó 40 años. Ay, ay, ay. Yo he visto gente que dice: yo quisiera ser como Moisés. Dígale al Señor que trate con usted 40 años. Lo agarraba, lo hacía, lo destruía. ¿Usted cree que es lindo nacer en cuna y terminar de pastor de ovejas? ¿Ah? ¿Usted cree que es precioso que Moisés era el supuesto sucesor de Faraón y los carruajes en Egipto lo paseaban al príncipe porque era el sabio? Se considera que es el hombre que planificó las pirámides y todas las construcciones históricas de Egipto. Era un cerebro, hermano, y era el príncipe de Egipto, y termina ya todo hediondo a cabra. Solo porque él sabía que era judío y se dio a conocer defendiendo a uno de ellos, y eso le causó que abandonara su estanza donde él vivía. La futura esposa era la hija de Faraón, una princesa. Allá se fue a casar con una que yedía cabra. Allá hay una gran diferencia: crecer en ciudad y crecer en campo. Trasfondo cultural, de hábitos y de cosas que se tienen que ir modificando. O ella se vuelve campesina o él se vuelve ciudadano. Pero a veces es más fuerte la cultura campesina. Y se termina ya muchachas con un sombrero y un machete en la mano. Entonces yo, el príncipe, la princesa, porque acá en la iglesia todos alimentan eso, ¿no? Princesas y príncipes. Ay, yo soy princesa del Señor. No llega a nada, pero es duro. Ahora, tuvo que dejar, hermano, 40 años de formación. Imagínense que cuando Dios lo llama, ya el tipo ya no podía hablar, porque cuando llamaban a este muchacho, había un muchacho que había crecido con las cabras y se llamaba Bernabé. Y cuando le decía: ¿tú cómo te llamas? Bernabé, decía. Había crecido con las cabras que él ya tenía, se comunicaba como las cabras. Yo veo gente hablando con los animales, gente hablando con las hormigas, gente. No logro entender esas cosas. O existe eso o están locos, pero 40 años le costó. ¿Cómo alguien puede pretender hoy ser efectivo en el reino de Dios, en un ministerio, o decir: yo quiero que Dios me use, si no queremos ni participar a un ayuno al mes en la iglesia?
Ay, ay, ay. No lo mire, no lo mire, que se va a avergonzar. A mí nadie me juzgue, porque ponen vallado de defensa. Proceso de integración, de interacción, del trabajo que Dios tiene que hacer. 40 años, hermano, a Moisés antes que Dios lo enviara allá. Vea, a Pablo, dice la Biblia, según la historia, a Pablo, después de que se convirtió, 14 años pasó Pablo de preparación. Algunos creen que Pablo, dice, yendo a Damasco, se convirtió por el camino y ya el siguiente día el apóstol Pablo estaba predicando y todo. No, 14 años. Tanto así que el hombre había decidido irse a trabajar con su profesión, que era la de hacer tendas, o sea, el tipo de casas en el que vivían antes. Pero ahí se dio cuenta, ¿cómo se llama? Bernabé, que había una necesidad de un hombre como él y lo fue a traer. Y así es como Pablo comienza a meterse en lo que era el llamamiento que Dios le había dado. 14 años. El problema es esto. Vea esto. Ay. Ezequiel capítulo 22 versículo 28. Y sus profetas se recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Le dije: tenemos una serie de ministros, hermano, en giro, sin procedencia, sin salir de las manos de Dios, pero andan por el mundo profetizando o cubriendo con lodo suelto. Y estos son los que andan fomentando estas cosas en la gente, porque vienen y profetizan: esto dice el Señor que te va a usar. Y yo los he visto con estos ojos que se van a comer los gusanos. Gente que el siguiente día ya vino con su maleta, ya dijo: el Señor le ha dicho que va a ser ministro. ¿Dónde está tu desierto? ¿Dónde está tu tiempo de espera con humildad? ¿Dónde está el proceso de formación para que tú puedas, para que Dios te use? Porque en base a la dimensión y a la capacidad, ¿cómo quiero que Dios me use? Esto no es de una cosa de yo quiero que Dios me use grandemente. No, en base a todo eso tiene que ser tu formación. Profetizando, dice, vanidad. Hoy todo el mundo profetiza. Cualquiera que se para, hermano, siento decir esto. Deje de andar diciendo lo que siente usted. Que usted siente hambre, también siente celos, siente ira, no se ponga a decir todo lo que siente. O sea, no, si hablar de parte de Dios fuera un sentimiento, entonces todos profetizáramos. Pero la profecía es una inspiración del Espíritu Santo en la vida de una persona que ha reunido las cualidades y las características para que el Espíritu Santo lo use. Y vino de Dios, no de él. Pero si como para ganarse el favor se profetiza, dice lodo suelto, vanidad, o sea, cambiando la verdad por la mentira, adivinando mentiras. Por eso la gente hoy sueña y viene: a ver, mire, le cuento mi sueño, fíjese que yo vi esto y esto. ¿Qué significa, pastor? No sé, hermano. Ahora, de los pocos que Dios usó para poder interpretar los sueños, pocos que Dios usó, hoy hay muchos, hermano. En tantos años del Antiguo Testamento, hoy en pocos años hay muchos diciendo: esto significa esto y esto. De estos pocos que Dios usó, siempre escucharon el sueño, pero siempre dijeron: dame tiempo. Ya eran reconocidos porque Dios los usaba para eso, pero ellos dijeron: yo iré a consultar a Dios, y si Dios me da una respuesta, yo te la diré. Y si Dios no me la da, pues yo tengo que morir como ellos, porque mataban a todos aquellos que no les daban la respuesta. ¿Qué nos vamos a dejar matar hoy nosotros?
Yo me invento un montón de cosas. No, esto significa, mire, que tú vas a andar en un Ferrari, que vas a tener 5 casas y vas a tener 7 mujeres. ¡Ay, gloria a Dios! Todo eso le alegra a los hombres, pero te ganas el favor de la gente. Y ese es, hermano, la iglesia que crece como espuma, pero luego se desvanece. Así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, ese es el tipo, hermano, de cosas que se dan en nuestra vida. Por eso le digo, ¿cuánto durará? Ahora dice, José, ¿se recuerda el soñador? 13 años antes, hermano, de que fuera proclamado el príncipe de Egipto. 13 años de formación. Ese tipo amaba a sus hermanos, los amaba con todo el alma, y los hermanos bandidos le pegaban. Mire, no hay cosa más dolorosa que usted intente hacer el bien y que reciba mal. Eso es la cosa peor que puede pasar, y eso es lo que le pasó a José. Quizás a todos los José nos pasa eso. Usted intenta hacer el bien y lo que pasa es que se levantan con mal. Si no es que uno entendiera la Biblia y que supiera que así es como sucede, hermano, uno se frustra. Y después lo golpean, lo venden los bandidos, va de esclavo, y usted sabe toda la historia. 13 años va a la cárcel. ¿Cuántos han tenido experiencia en la cárcel? Si no la tiene, búsquela. ¿Por qué prenda? Es duro estar en la cárcel, hermano. Es feo estar encerrado ahí, dando vueltas en un espacio tan corto y a lo incierto, porque no sabe lo que va a pasar. Y estuvo ahí y él no había cometido nada. 13 años para que Dios lo exaltara, y hoy nosotros queremos ser como José. Sí, que el Señor me dé el interpretar los sueños, que el Señor me use como Él, que el Señor me dé. Los jóvenes dicen, yo quiero ser como José, que huye, deja la ropa ahí y se va. Esos fueron años de estar en las manos de Dios, donde se aprende a conocer a Dios, hasta el grado que José dijo, no puedo yo fallarle a Dios y no puedo fallarle a mi amo. ¿Cómo podemos aprender a respetar a las personas? Comenzando a respetar a Dios. Si tenemos temor de Dios, vamos a tener temor de hacer mal a las otras personas. Pero si no, no. Quien no tiene temor de Dios, hermano, ahí se le termina todo. Vamos a terminar. Vea esto. No hay un tiempo determinado, le dije. ¿Cuántos años se pueden pasar? Los más bendecidos fueron los apóstoles, los discípulos, porque ellos pasaron 3 años y medio. El tiempo más corto. En 3 años y medio Jesús los preparó. Pero, hay un pero, porque mencionamos a Pablo, que es el último de los apóstoles, que su proceso duró 13 años, el de los otros duró 3 años y medio, pero su ministerio no fue de tanto impacto. Porque ¿dónde están los 12 discípulos de Cristo? El que más impactó fue Pablo. ¿Por qué? Eso es lo que necesitamos ver. ¿Por qué? Porque el tiempo determina, hermano, la grandeza de lo que Dios va a hacer contigo. No es lo que yo deseo. No es solamente levantar las manos y que Dios me use para romper cadenas, para echar fuera demonios. No. Entonces Dios dice, ¿tú quieres? Sí, ok, ven para acá. Te voy a formar yo. Y ahí Dios comienza un proceso para podernos, hermano, hacer a su manera. 2 cosas determinan, hermano, cuánto tiempo le tomará a Dios hacer este trabajo en nosotros. Depende de la magnitud y la naturaleza del ministerio al cual Dios nos ha llamado. Dije magnitud y naturaleza. La magnitud tiene que ver con las cosas que se pueden medir, sea esto en peso, en tamaño o en extensión. Eso se llama magnitud. Todo lo que se pueda medir por una escala. Entonces, en base le dije a su peso, a su tamaño y a su dimensión o extensión. Entonces,
¿Cuánto dura el proceso de formación de nuestras vidas en las manos de Dios? En base a la magnitud. Entonces yo quiero, Señor, que tú me uses para un ministerio grande y de impacto. Dice el Señor, te cuesta 20 años de formación. Solo pastor, Señor. Porque nadie quiere entrar en un proceso de formación. La naturaleza tiene que ver con la naturaleza. Nosotros vivimos una naturaleza secular y una naturaleza espiritual. ¿Sí? Queremos vivir una vida tranquila, hermanos, de culto, tranquilo. Esa es una naturaleza normal. Pero usted quiere meterse en una naturaleza espiritual, de dimensión diabólica, con la cual usted quiere pelear con demonios. A usted le incomoda ver a una persona endemoniada y le dan ganas de orar para liberarla. Esa es una dimensión espiritual para la cual Dios tiene que trabajar en nuestra vida, para que nosotros podamos resistir, hacerlo. Entonces eso determina, esas dos cosas, la magnitud y la naturaleza, determina el tiempo de formación en las manos de Dios. ¿Quiere usted pelear con demonios? Pues Dios lo va a formar con experiencias de esas, dolorosas, empeñativas, pero que Dios está poniendo su mano siempre ahí con el fin de sacar buenos líderes. Entonces, la idea que yo le quiero dejar esta mañana es que las cosas no vienen en sorpresas. Usted no se va a comprar un conejo de Pascua y le va a salir un billetito ahí que dice: tú fuiste elegido para evangelista. O va a las maquinetas aquellas donde hay unas bolitas ahí que los niños van para sacar un juguetillo y usted lo saca y dice: tú fuiste elegido para pastor. Todos vienen sacados de un proceso de formación de las manos de Dios, y en base a ese proceso es el impacto del ministerio o del servicio que tú vas a tener en el área donde Dios te ha llamado. Pero entendiendo que estamos en las manos de Dios. Amén. Ahora, te dije, no solamente tiene que ver la magnitud ni la naturaleza, sino la reacción o la respuesta a este trato de Dios. Yo voy a terminar acá. En los ejércitos a nivel mundial hay categorías de especializaciones. Una de las más fuertes en los Estados Unidos de América son los marines. Ahora, usted quiere informarse cómo se viene preparado para ser un marín, y lo dan en las películas. Todo lo que usted ve en la película de formación, eso es verdad. Eso es verdad. Usted ve que los sumergen en el agua y los tienen ahí hasta que ya salgan. Y cuando ya medio está, lo meten de nuevo y otra vez. ¿Y por qué tienen que? Pues resistencia. Son procesos de formación para enseñarles resistencia. El cuerpo, hermano, se opone porque en el momento duele y uno no entiende que aparte del dolor, el cuerpo está recibiendo capacitación. Porque usted comienza a tener resistencia. ¿Cuánto dura bajo de agua? Y hay unos que se meten y solo ni entraron y salen. Pero sígalo intentando. Después va a durar 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos. Después va a durar 1 minuto. Después 2 minutos. Después 5 minutos. Y usted puede ir adquiriendo más capacidad, pero en base al tiempo que usted le dedica a eso, hasta que aprende resistencia. Por eso es que en los ejércitos hay muchas pruebas de resistencia. A nosotros nos daban una hora de descanso, pero en esa hora de descanso en el dormitorio, si entra un superior, el que está de centinela, él manda alto. Y cuando dicen alto, por obediencia a un grado más, uno se tiene que tirar de pie y ponerse firme sin mover.
hasta que el que entró dice continuar, y a uno continúa y se vuelve a acostar. Resulta que si alguien estaba dormido cuando dijeron alto, ¿ha visto esos tipos que para levantarse le piden permiso a la cama? Y que usted le habla, levántate, y ellos están que se giran por ellos, dice él, dice, tenguereche en posición. ¿Qué es eso, pastor, de tenguereche en posición? Tenguereche en posición es tirarse contra la pared, con la cabeza para abajo y con los pies erguidos para arriba, y usted extendido y ahí está, para abajo. Ahí puede pasar 10 minutos, 20, hasta que el jefe le da la gana de decir que se baje de ahí. Pero los músculos comienzan a temblarle, y como está erguido, a uno le enseñan a que todo el cuerpo se. Por eso es que yo tengo un problema cuando veo a los jóvenes haciendo coreografías, porque ellos le hacen. Cuando uno hace algo, la energía va en todo el cuerpo, o sea, porque le enseñan a activar todo su cuerpo para que su cuerpo se desarrolle. Entonces enseñan ese tipo de resistencia para que usted pueda ser resistente. Ahora, las fuerzas especiales son las que cumplen las misiones especiales. Los ministerios en la iglesia son fuertes en base a la formación en las manos de Dios. ¿Cuánto resistimos en la mano? ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reacciono? ¿Ha visto que, si usted ha visto alguna instrucción, una película, el jefe le está gritando ahí: no puedes, cucaracha muerta, muérase, te van a arrancar, y le están gritando, y el otro tipo de hermanos, a uno le dan ganas de levantarse. Lo peor que los superiores a veces son unas ratillas así raquíticas que uno dice, lo agarro del cuello. ¿Cuántas veces nos dieron ganas de matar al superior? Pero ellos lo único que quieren es ver cómo reacciona. Y si usted se para y dice, ya no lo hago, ya no lo hago, entonces dice, este tipo no sirve para nada, mándenlo a su casa. La cosa es resistir. Y usted va formando su carácter. Y dice, ese muchacho es obediente, ese muchacho dice, Dios lo va a usar, o esa muchacha Dios la va a usar. ¿Por qué? Porque obedece, porque soporta, porque lucha, porque intenta meter, hermano, toda su naturaleza humana en la voluntad de Dios. Y así es como Dios nos va a usar. Aunque si nos perdemos en sus manos, Él tiene el derecho y la capacidad y el potencial para volvernos a hacer. Pero Dios nos va a usar en base a que nosotros nos dejemos moldear en sus manos. Póngase de pie, por favor. Dejándonos moldear en sus manos, así será lo que Dios va a hacer con nosotros. Le hablé de la magnitud de la naturaleza. Entonces cuenta cuenta un hombre de Dios que él ministrando, vino siendo músico, vino un muchacho y le dijo, yo quiero que tú ores por mí, porque yo quiero que a través de esta oración yo pueda sonar el teclado como tú lo suenas. Y entonces él se molestó mucho y le dijo, con una oración yo no te voy a transmitir años, día y noche practicando para hoy poder ser un músico profesional. No es que lo que nosotros queremos de Dios viene por sorpresa o aparece de casualidad. Es algo que Dios nos da en el llamado, pero ese potencial para poderlo desarrollar se obtiene en el tiempo de formación en las manos de Dios. De resistir cuando duele. Entonces cada integrante de las fuerzas especiales que va renunciando va dejando su casco ahí, su yelmo, y ahí queda de ejemplo, se fue. ¿Cuántos cascos hay? Todos los que se han ido. ¿Ha visto alguna vez también la cocina del infierno? Del chef Gordon, que es una cocina de presión, y todo el que no aguanta la presión le quitan su yaca, casa. Pero el último que se acomodó a los gritos de él
que Él lo hace solamente por formarle carácter y todo, y por ver ese espíritu de chef que va a administrar parte de lo que es de Él. Entonces Él está formando y ellos resisten hasta el final, y uno de ellos es el ganador. ¿Por qué nosotros resistirnos a Dios si nosotros hemos sido llamados para ganar? No importa cuando duele, hermano. Toda formación duele, todo proceso duele. Las cosas de Dios me gusta que no sean fáciles, porque si fueran fáciles, fuera fácil ser pastor, fuera fácil ser líder, fuera fácil ser creyente. Deben ser difíciles, y entre más difíciles son, más desarrollamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Quieres tener triunfo en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos? Resiste en Dios. Ponga su vida en las manos de Dios. ¿Quiere tener éxito en su trabajo, en su negocio, en todo lo que ustedes quieren emprender, los jóvenes? Hay que resistir los procesos en Dios. El hombre que se desconecta de Dios es un fracaso, pero el que sigue conectado a Dios va a tener éxito en cualquier dimensión, sea esta secular o sea espiritual. No habrá diablo que pueda resistir a aquel que estuvo en las manos de Dios. Todo el que está en las manos de Dios, el diablo no lo puede resistir. Cierre